buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Se cumplen 30 años del estreno de Pretty Woman, una de las películas más importantes de la historia, así que es buen momento para hablar de ella. Y digo bien, es una de las películas más importantes porque, por ejemplo, en España tiene el récord. Es la película que más veces se ha emitido por las distintas cadenas de televisión. Nada más y nada menos que 35 veces. Que teniendo en cuenta que la primera vez que se emitió fue en 1994, 4 años después de su estreno en las salas de cine, sale a más de una vez al año y siempre que se emite, siempre es líder de audiencia. Por algo será. Al igual que pasó con muchas otras películas, el primer borrador que se hizo de Pretty Woman no tenía nada que ver con la película que al final terminamos viendo en las salas de cine. De hecho, estaba bastante influenciada por películas como Wall Street de Oliver Stone, que se había estrenado 3 años antes, en 1987, y iba a tratar el tema de la prostitución de una forma mucho más seria. Iba a ser un drama sobre el mundo de la prostitución de alto standing con los brokers de la bolsa, con los yuppies de Wall Street. Iba a tratar también el tema del consumo de cocaína dentro de estos ambientes e iba a ser una deconstrucción del sueño americano, pues al final Vivian, la prostituta protagonista, terminaría utilizando el dinero que gana esa semana con el millonario para irse con su amiga a Walt Disney, a Disney World, al parque de atracciones. Curiosamente, la película cambió de tono, se convirtió en una comedia romántica, fue idea de Jeffrey Katzenberg, que en ese momento era el presidente de Disney. Pues cambió de tono, digo, cuando Disney entró en la producción, porque Pretty Woman estaba producida por Walt Disney y distribuida por una de sus filiales, Touchstone Pictures, que era una subsidiaria que Disney utilizaba para distribuir aquellas películas que tenían un tono un poco más adulto. Por ejemplo, Quien engañó a Roger Rabbit también es una película de Disney distribuida por Touchstone. Lo que acabamos viendo, pues, es una historia más parecida al cuento clásico de La Cenicienta. Por tanto, también muy parecido al mito de Pigmalión, que sabéis que Bernard Shaw convirtió en una obra de teatro que a su vez inspiró el musical de My Fair Lady, como ya hablamos anteriormente en el canal, y esta obra Pigmalión tuvo una adaptación adolescente a finales de los 90, She Sold That, Alguien como tú, en España, donde quedaba muy claro, se cerraba ese círculo de las metareferencias, pues la protagonista Rachel Leigh Cook decía: me siento como Julia Roberts en Pretty Woman, excepto en lo de ser puta. Aunque no es menos cierto que Pretty Woman, junto a Cuando Harry encontró a Sally, la película de Rob Reiner, que se había estrenado poco antes, el año anterior, más concretamente en 1989, pues ayudó a revitalizar el género de la comedia romántica, que estaba bastante desgastado, bastante en desuso en aquellos momentos. Otra de las leyendas, de los viejos mitos asociados a Pretty Woman, es que fue el primer papel importante de Julia Roberts. Y es que sí que es cierto que Julia Roberts contaba en ese momento con 21 años, acababa de llegar al mundo del cine, había hecho 3 o 4 películas anteriormente. Mystic Pizza fue la primera por la que llamó la atención, pero antes de hacer Pretty Woman había protagonizado también Magnolias de Acero en el año 1989, que fue una película por la que recibió una nominación al premio de la Academia, una nominación al premio Oscar. Aunque también es cierto que cuando la seleccionaron para Pretty Woman, Magnolias de Acero todavía no se había estrenado. Y sí, un año después también recibió una nominación, las dos sin premio, por Pretty Woman, es decir que tuvo 2 nominaciones consecutivas, una por Magnolias de Acero y otra por Pretty Woman. Caso completamente opuesto al de Richard Gere, que ya era un actor, bueno, veterano, por así decir. Richard Gere tiene 18 años más que Julia Roberts, tenía ya casi 40 cuando protagonizó la película Pretty Woman y ya había protagonizado American Gigolo, había hecho Oficial y Caballero, había trabajado con Francis Ford Coppola en The Cotton Club, vamos, que ya por así decir no tenía nada que demostrar, aunque qué duda cabe que Pretty Woman le ayudó a situarse como uno de los actores del momento. Además, el caso es bastante curioso porque Richard Gere rechazó varias veces protagonizar la película Pretty Woman, no le hacía ninguna ilusión protagonizarla, pero Julia Roberts le hizo una emboscada, por así decir, quedó con él para hablar del proyecto y cuando estaban en la reunión, pues Julia Roberts llamó al director, a Jerry Marshall, y le pasó el teléfono. Y mientras estaba hablando Richard Gere con el director, le puso en un post-it Julia Roberts el mensaje de: por favor, acepta el papel.
y se lo estuvo sosteniendo durante todo el tiempo que duró la llamada. Y fue por esta insistencia por la que Richard Gere al final acabó haciendo el papel del millonario. Y hablando por último del último personaje importante dentro de esta ecuación del éxito de Pretty Woman, pues es el director Jerry Marshall, que es un director muy importante, la verdad, aunque si os gusta Pretty Woman, yo os recomiendo otra película que dirigió, además que estrenó el año siguiente, en 1991, Frankie and Johnny, otra comedia romántica con Al Pacino y Michelle Pfeiffer, que es una de mis favoritas de todos los tiempos. Jerry Marshall, Julia Roberts y Richard Gere se pasaron una década escuchando los comentarios de oye, ¿cuándo vais a hacer Pretty Woman 2? ¿Cuándo vais a hacer una secuela? Algo que ninguno de los tres quería hacer. Pero sí fue el motivo por el que los tres se reunieron en 1999 para hacer la película Runaway Bride, novia a la fuga en España, que sí que se podría considerar como una especie de segunda parte de Pretty Woman, aunque no tiene absolutamente nada que ver. En esta película, Julia Roberts encarnaba a una chica de campo que había dejado plantados en el altar a 4 pretendientes. Y a las puertas de su nueva boda, pues un columnista de un periódico de Nueva York, que es el personaje que interpreta a Richard Gere, pues le escribe una columna, ¿no?, hablando de ella, una columna completamente sensacionalista por la que es despedido del periódico y entonces decide hacer como el verdadero reportaje sobre la vida de esta chica, se acaban enamorando y bla, 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 bla. Julia Roberts, que cobró $300.000 por hacer Pretty Woman, prácticamente nada, para lo que es Hollywood, quiero decir, pues cobró por esta película $17 millones por hacer la secuela. Mientras que Richard Gere, curiosamente, cobró bastante menos, cobró $12 millones, para que luego hablemos de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y un año después, en el año 2000, Julia Roberts se convirtió en la actriz más taquillera de Hollywood, mejor pagada de Hollywood. Cobró 20 millones por hacer Erin Brockovich, que fue la película de Steven Soderbergh, que a la postre la hizo por fin valedora del premio de la Academia y a partir de entonces cobró $20 millones por cada una de las películas que hizo durante cierto tiempo, hasta que dejó de ser rentable en taquilla. Fue la primera actriz en conseguir que le pagaran dicha cantidad. $20 millones. 20 millones, Dios mío. Más allá del paralelismo con Pretty Woman, me habría hecho más ilusión, ya puestos, que Novia a la fuga pues hubiese tenido ciertos guiños a la vida real de Julia Roberts, que, por si no lo sabéis, Julia Roberts también fue una novia a la fuga, cuando estuvo saliendo con Kiefer Sutherland, con quien coincidió, a quien había conocido en Frontliners, creo que era el título original, la película que aquí conocemos como Línea Mortal, pues se comprometió con Kiefer Sutherland en aquel momento y 3 días antes de la boda, 3 días antes, Julia Roberts le dejó plantado a Kiefer Sutherland y se fue con el mejor amigo de Sutherland, con Jason Patric, supuestamente para devolvérsela, porque según se dice, se comenta, Kiefer Sutherland le había sido infiel a Julia Roberts con una bailarina de striptease en su despedida de soltero. En fin, rumores. Y por supuesto, pues si hablamos de Pretty Woman, tenemos que hablar de la maravillosa canción de Roy Orbison, o Pretty Woman, del año 1964, que es la que da título a la película. El título del primer borrador, aquel del que os hablaba, era $3.000, que era la cantidad que la prostituta cobraba por pasar una semana con el millonario. Muchísimo mejor Pretty Woman, ¿dónde va a parar? Pues la escribió, la inspiración salió cuando estaba con el compositor, un amigo de Roy Orbison, en su casa, y entonces la mujer de Orbison, Claudette, le dijo que que iba a salir de compras, y entonces Roy Orbison le preguntó si tenía suficiente dinero, y el amigo de Roy Orbison le dijo: las mujeres guapas no necesitan dinero. Y de ahí salió pues una de las canciones más conocidas de todos los tiempos, aunque si hablamos de musical, Pretty Woman también tuvo una adaptación en formato de musical de Broadway que se estrenó en el año 2018 con canciones compuestas, ojo, por el canadiense Bryan Adams, que seguramente muchos de vosotros conocéis, un cantante de pop muy conocido hace unos años, aunque la obra de teatro, el musical, estuvo en cartel un año y tuvo críticas bastante malas. En fin, ya está aquí el vídeo sobre Pretty Woman, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers.
y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanáticos. Saludos amigos.